Muy buenas tardes con todos los presentes. ¿Se me escucha? Por favor, alguien que me confirme. Muy bien. Es un honor para mí estar presente el día de hoy y poderles dar a conocer el presente taller, que tiene dos finalidades. Concientizar en el tema de los docentes sobre el caso de la violencia escolar que se viene suscitando en la jurisdicción de Arujo y Chanchamayo. No, asimismo, darles a conocer los protocolos de atención en casos de violencia y no las posibles consecuencias que pueden tener el estar inmerso en un proceso administrativo disciplinario. Bien. El presente taller está orientado, se está elaborando como fin preventivo debido al incremento de los casos de violencia que se viene suscitando. Como antecedente tenemos que en el año 2023 y 2024 se ha tenido un registro de 8 casos de violencia sexual en la jurisdicción de la Luján Chanchamayo. No obstante, para el año 2024 se ha tenido un registro de 14 casos, lo cual es un incremento alarmante. Entonces, se está pretendiendo prevenir. Asimismo, en el tema de violencia, tanto física como psicológica, se ha visto un incremento alarmante de 5 casos más por cada año que se viene realizando, cada año de gestión académica. En el tema de violencia sexual tenemos diversos marcos normativos y protocolos para su atención, como son es, el tema de la ley de que apruebe el nuevo Código de Niños y Adolescentes. Asimismo, tenemos la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 10/2023 MINDES. También tenemos la ley 30.403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. La ley 30.476, ley que establece parámetros y garantías necesarias para la consideración primordial del interés superior del niño. Asimismo, la ley 29.944, ley de reforma ministerial, su reglamento y la resolución ministerial número 0519 de 2012, que aprueba la directiva 19-2012 mineros. A ver, un minuto, por favor. Un minuto, un minuto. Bien, va a disculpar el inconveniente, hemos tenido la atención documental. Vamos a continuar con el taller. Bien, tenemos en pantalla lo que es la resolución ministerial 519/2012, la que aprueba el, la directiva 19/2012. ¿Qué nos dice esta directiva? Son los lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes en los casos de violencia ejercida por personal de las instituciones educativas. En esta directiva nos señala que cualquier hecho de violencia ejercido por personal de la institución educativa contra un estudiante debe ser denunciado en la institución educativa o la UGEL. Si la denuncia es verbal, se levanta un acta de denuncia. ¿Qué nos quiere decir? Que la denuncia puede ser escrita o como también verbal. Si es verbal, se la pueden realizar de manera directa en el director de la institución educativa, quien tiene la obligación de suscribir en su cuaderno de incidencias el acta de denuncia. Asimismo, una vez realizado este acto de denuncia, el director tiene la obligación
de comunicar a las áreas correspondientes y a las instituciones, como es la PNP y a la UGEL, no de la jurisdicción que corresponde. Asimismo, el director de educación educativa establece las medidas de protección de los estudiantes víctimas de violencia, garantizando su permanencia no en la institución educativa. Asimismo, brinda apoyo académico, tutoría, orientación a las familias y realiza el acompañamiento de los padres para que puedan formalizar su denuncia no ante la PNP o la Fiscalía de la Nación. Una vez recibida la denuncia, el director debe comunicar este hecho al Ministerio Público y asimismo al UGEL. ¿Cuál es el plazo? Es 24 horas, profesores. Asimismo, de acuerdo a esta directiva, queda terminantemente prohibido realizar acuerdos conciliatorios entre estudiantes víctimas de acoso y los denunciados. Bien, tenemos el decreto supremo número 04/2018 Minedu. El decreto supremo aprueba los famosos protocolos para la atención de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estos protocolos han sido recientemente actualizados en la con la resolución viceministerial número 274/2020 Minedu. ¿No? ¿Qué nos dice este decreto? Que se establece medidas, directrices de orientación para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de los casos de violencia no en las instituciones educativas, a fin de aportar un desarrollo integral de las y los estudiantes en entornos escolares seguros y libres de violencia. Y estos protocolos de atención a los casos de violencia ven lo siguiente. ¿No? ¿Qué nos dice estos protocolos? Que ante toda intervención se debe respetar primeramente los derechos del niño y adolescente. Asimismo, debemos evitar la revictimización y la exposición a situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre agresor y los padres o apoderados de los estudiantes agredidos. Cabe precisar que hay que evitar en todo momento la confrontación entre víctima y agresor. Muchas veces se ha visto en las instituciones educativas que ante un caso de violencia, lo que hacen es entrevistarse con el menor y de manera inmediata llaman al profesor, lo cual está terminantemente prohibido. Asimismo, de acuerdo a los protocolos, se debe garantizar lo que es la protección y seguridad de los estudiantes afectados por el hecho de violencia, así como debemos garantizar en todo momento la confidencialidad de los datos personales del estudiante. Una vez realizado lo que es se tenga conocimiento del hecho de violencia, como ya lo dije, el director debe comunicar este hecho a la UGEL, al Ministerio Público y a la PNP en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, debe realizar su registro en el libro de incidencias y su registro en el portal CICB. Cabe precisar que este registro en el portal del CICB corresponde de su registro hasta el cierre del caso, que quiere decir que el director no solamente basta con registrar en el portal CICB, sino que tiene que hacer el seguimiento. Ya en todo momento debe comunicarse con el área de convivencia para mayor soporte o no con el área de convivencia de la UCA Chinchín. Ante un caso de violencia sexual que nos dice, se debe realizar la separación preventiva del docente, auxiliar o personal administrativo que esté indicado como agresor. Con esta separación preventiva lo que se hace es separar al docente o al auxiliar de la institución educativa y se le pone a disposición de la unidad de recursos humanos de la UGEL. Para una vez puesta a disposición, este docente separado lo que realiza es actividades administrativas que sean designados por el jefe de personal de la UGEL. Respecto a la medida de separación preventiva, como ya lo venía diciendo, esta medida consiste en el alejamiento del profesor, auxiliar o personal administrativo no de cualquier institución educativa, a fin de garantizar la integridad de los estudiantes. Asimismo, dicha medida no comprende la suspensión del pago de remuneraciones, no comprende lo que es desmérito, no, ni la suspensión de otros derechos laborales.
Bien, en cuanto a la separación preventiva, esta separación está regulada en diversas normas, como es la Ley 29988, ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas, así como está regulado en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 04/2018. Estas normativas nos señalan que el director de institución educativa debe adoptar las medidas de separación preventiva cuando exista denuncia administrativa policial o judicial en los siguientes casos. Eh, Cuando exista denuncia por violencia contra la libertad sexual, en los casos de hostigamiento sexual en agravio del estudiante, en los casos de apología al terrorismo, delitos de terrorismo en sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas, así como en los siguientes delitos. De acuerdo a la ley 29988, tenemos lo que son los delitos de proselitismo, pornografía infantil, proposiciones a niños, niñas y adolescentes, explotación sexual, trata de personas, esclavitud, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, secuestro extorsivo, delitos contra la humanidad y delitos de violación de la intimidad por difusión de imágenes materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual. Profesores, cabe precisar que esta medida de separación preventiva se va a aplicar, ¿no? Como ya les dije, ante el toma de conocimiento de cualquier uno de estos delitos antes señalados. No, estos delitos pueden haber sido cometidos dentro de la institución educativa como no, puede ser cometidos también fuera. He tenido casos aquí en la UPEL que vienen docentes de otras UPELes, no, sean contratados o nombrados por asignación en donde afrontan un proceso penal por delitos, sea por secuestro, por violencia, por hostigamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace una vez que las mujeres toman conocimiento que el docente está inmerso en uno de estos delitos? Se procede a emitir la resolución de separación preventiva. Cabe precisar que una vez emitida esta medida de separación preventiva, ¿no? El docente no va a poder realizar gestión pedagógica, ir a enseñar a las aulas. Asimismo, esta medida de separación preventiva se puede dar en, en casos de fragancia delictiva. Asimismo, cuando el docente se encuentra en estado de denunciado, ¿qué quiere decir denunciado? Se tenga una denuncia administrativa y una denuncia policial. Nada más. Una vez que se tenga este tipo de la copia de la denuncia, de manera inmediata se debe adoptar la medida de separación preventiva. Asimismo, cuando el docente esté en calidad de procesado. Cuando hablamos de en calidad de procesado, cuando esté usando un proceso judicial que no se encuentre con formalización de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público. ¿Quién es la autoridad competente para adoptar estas medidas de separación preventiva? Es el director de la institución educativa. En caso que el director no quiera adoptar esta medida de separación preventiva, lo adopta el titular de la UGEL, el director de la UGEL. Asimismo, al adoptar esta medida de separación preventiva, va a disponer que se inicien las investigaciones por la responsabilidad administrativa que haya incurrido el director, no por falta grave, por no adoptar esta medida de separación preventiva. Ahora, cuando hay un caso de violencia sexual, sí o sí se va a adoptar esta medida de separación preventiva, ¿no? Asimismo, cabe precisar que esta medida va a mantener vigente hasta que concluya el proceso administrativo y el proceso penal. Se ha tenido muchos casos en esta jurisdicción que hay docentes que afrontan el proceso de hostigamiento. En sede penal se archiva su caso, pero en sede administrativa están siendo sancionados. Ya esto se refiere a la autonomía que tiene cada instancia de administrativa, judicial o civil. Ya asimismo, por eso repito que esta medida preventiva se va a mantener hasta que se concluya su investigación en sede administrativa y sede penal. Hay que precisar también que se ha tenido casos en donde docentes se encuentran inmersos, docentes contratados se encuentran inmersos en un proceso por presunto hecho de violencia sexual, hostigamiento,
Si bien es cierto, en sede administrativa puede archivarse el caso, ¿no? Pero el proceso penal aún sigue vigente, también se va a mantener esta medida preventiva. Y si el docente es contratado, no ha sido contratado y culminó su contrato, no va a poder suscribir contrato con ninguno que, como le digo, hasta que se mantenga, hasta que se concluya el proceso penal y administrativo. ¿Ya? Está viendo varios casos ya en esta jurisdicción, así como en otras jurisdicciones de diversas mujeres, donde los seres contratados ya no pueden suscribir contrato con ningún mujer. Esta medida preventiva queda registrada a nivel nacional a través del sistema Nexus PAC, sistema que se ha venido implementando recién en el año 2024. Aquí tenemos lo que es en la pantalla la cuarta disposición complementaria final de la ley 29.988, que nos dice esta disposición, como le decía, que toda entidad se encuentre impedida de suscribir, vínculo laboral o contractual bajo cualquier modalidad con personas que que tengan la calidad de denunciados o procesados por los delitos señalados en la ley. Y cuando hablamos de delitos señalados, hago mención a la lista de delitos que se ha proyectado anteriormente. Bien, acá tenemos algunos casos prácticos. Eh, ¿Qué pasa cuando un docente auxiliar o personal administrativo en educación realiza bromas con connotación sexual a un alumno vía Facebook o WhatsApp, en donde el menor le sigue la corriente, es decir, no hay rechazo por parte del menor? ¿Qué es lo que va a pasar, no? El padre de familia de dicho menor puede denunciar un comportamiento contrario a la ética del referido docente, de auxiliar o personal administrativo, lo que podría generar un paro que incluso podría concluir con la destitución. Que nos dice, acá hablamos de los famosos mensajes cariñosos que mantienen algunos docentes con sus estudiantes. Ya, estos mensajes cariñosos, si bien es cierto, no hay rechazo por parte del menor, pero no es una conducta ética ni moral, lo mismo que va a conllevar a un proceso disciplinario. Y asimismo recordarles que todo docente, auxiliar personal administrativo debe mantener su distancia con los menores, asimismo mostrar en todo momento un perfil profesional idóneo, ya que se ha visto casos en el que por bromas, escuchen bien, por bromas, están llevándose procesos disciplinarios por hostigamiento sexual, que quiere decir que el docente o el auxiliar, por hacer alguna broma, no pasarse de confianza con sus estudiantes, se ven inmersos en este tipo de procesos. Y al final, ¿quién es el perjudicado? El docente o el auxiliar. Pues este proceso administrativo disciplinario tiene su duración, sus etapas, así como el proceso penal mayor aún. La duración es el doble. Se ha visto casos en donde se programan, ¿no? Entrevistas, cámara G, pericias psicológicas, pasado de 3, 4 meses. Que quiere decir que un proceso penal puede durar de un año a 2 años hasta más, dependiendo la circunstancia y la posibilidad de recabación de medios probatorios. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si el estudiante denuncia al docente, auxiliar o personal administrativo por tocamientos indebidos u hostigamiento sexual y posteriormente desiste? Muchos dicen, no, no, la denunciante ha desistido. Esto no solamente es en tema de hostigamiento sexual, ¿ah? También es en el tema de violencia física y psicológica. Se realizan la denuncia y posteriormente desiste el denunciante o la mamá, ¿no? Les hacen una declaración jurada que se desiste de la denuncia. Vale precisar que este desistimiento no tiene implicancia en el proceso, pues el proceso administrativo disciplinario va a continuar, ¿no? Así que esta denuncia, este desistimiento no tiene implicancia ni va a conllevar el archivo del procedimiento disciplinario, toda vez que el denunciante no es parte del proceso disciplinario. Quien es parte del proceso disciplinario es la entidad y el docente o personal administrativo denunciado. Solamente ambos son parte del procedimiento.
He visto casos en donde los denunciantes presentan recursos de apelación a aquellas resoluciones que archivan los casos. No, pues estos recursos son declarados de manera preliminar improcedentes, por cuanto no son parte del procedimiento disciplinario. El denunciante es el comunicador del hecho y corresponde a las entidades investigar y determinar la responsabilidad del denunciado. Un tercer caso tenemos aquí que la denuncia por hostigamiento sexual en agravio de una alumna puede ser realizada por una tercera persona que no sean sus padres. Pues sí, cualquier persona, sea familiar o incluso los mismos estudiantes o compañeros, pueden realizar las denuncias. No necesariamente tiene que ser la propia estudiante que va a realizar las denuncias. Asimismo, cabe precisar que la autonomía que tiene la CEPAP y el PAC es que una vez tomado conocimiento del hecho, sea por cualquier medio, también puede realizar de oficio las investigaciones y las indagaciones correspondientes. Ya necesariamente no se requiere un formalismo explícito para poder realizar la investigación en los casos de violencia. Bien, vamos a ver el tema de la destrucción automática o separación definitiva. La famosa ley 32.242, recientemente publicado el 11 de enero de este año 2025, donde que muchos docentes ya se han venido asustados, ¿no? Por la promulgación de esta normativa. Cabe precisar que esta norma recién está regulando lo que es la destrucción automática, pero ya la destrucción automática ya venía regulada desde el año 2014, 16, y también está regulado en la ley 29.988. Ya solamente lo que se está haciendo es modificar el artículo 49 y señalarlo de manera explícita, pues ya esta destrucción automática ya se encontraba regulada anteriormente. ¿Para qué nos dice esta ley? Nos dice que no, que el director, el profesor, el auxiliar o personal administrativo de un centro educativo público o privado con condena privativa de libertad o suspendida se encuentra impedido de ingresar a la carrera pública magisterial. ¿En qué casos? En los casos de haber sido condenado por delito doloso y haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por delito contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo o sus formas agravadas, y por el delito de tráfico ilícito de drogas. Cabe precisar, señores profesores, que esta ley, que modifica solamente el artículo 49 de la ley de reforma magisterial, solamente aplica a los docentes, pues aquí habría un error al momento de señalarnos a los profesores o auxiliares, pues solamente se modifica el artículo 49 de la ley de reforma magisterial, que es una norma de aplicación solamente para los docentes. ¿Ya? Por tanto, esta ley no aplica para los auxiliares y personal administrativo. Para los auxiliares o personal administrativo dirán, no, ya no tenemos destrucción automática. Pues es falso. También existe la destrucción automática tanto para los auxiliares como el personal administrativo. ¿Y dónde se encuentra regulado esto? En la ley 29.988 y su reglamento. La misma que ha establecido las medidas preventivas que hemos detallado anteriormente, que es la separación preventiva, y también lo regula la medida definitiva, que quiere decir, la medida definitiva es conocida como la destitución automática. ¿Qué nos dice esta ley? Que el personal docente o administrativo que haya sido sentenciado con resolución condenatoria con sentido ejecutoriada, ¿no? Se le va a realizar la medida de separación definitiva, más conocido como la destrucción automática. Esta normativa sí aplica a los auxiliares y personal administrativo, así como aplica a los propios docentes y también lo que es a los docentes se le aplica la ley anteriormente señalada, la 32.242. Bien, ¿cuándo se va a aplicar esta medida de separación definitiva o de la destitución automática? Se va a aplicar en el siguiente caso: cuando la autoridad competente responsable de realizar la separación definitiva de destitución recibe la información por parte del órgano designado por el Ministerio de Educación Minedu, ¿no? Y una vez recibida esta comunicación, se cuenta con un plazo de 48 horas para emitir el acto que corresponde. El acto que contiene la medida de
separación definitiva o la destitución automática, debe ser notificado en un plazo máximo de 5 días hábiles al docente o personal para su retiro. A ver, cabe precisar, señores profesores y personal, que esta detención automática, la UGEL no cuenta con acceso a la información de quienes cuentan con procesos vigentes o con sentencia condenatoria. Este filtro lo va a realizar el mismo Mineros, quien va a comunicar a las UGELs, ¿no? La lista o la relación de los docentes que tienen proceso condenatoria firme. Y una vez que comunique esto, se va a adoptar la medida de separación definitiva o conocida como la destitución automática. Esta destitución automática cabe precisar que no requiere un procedimiento administrativo disciplinario previo, pues es automático. Una vez que se toma conocimiento, de manera inmediata se emite la resolución de destitución. ¿Ya? No se requiere algún procedimiento y su impugnación, y no cabe impugnación al respecto. La destitución automática en los auxiliares de educación. ¿Dónde se encuentra regulado? Esta se encuentra regulada en su propia norma específica, la que tenemos el reglamento de la ley de reforma magisterial. Específicamente en el título séptimo, referido a los auxiliares de educación, en el artículo 231, donde nos habla sobre la institución del auxiliar de educación, que nos dice que la institución es el término de la función pública, producto de una sanción o por la comisión de una sanción o como consecuencia de la resolución judicial consentida ejecutoria de condena por delito doloso. ¿A qué nos vamos a delito doloso? Nos vamos a cualquier infracción penal o, bueno, un delito que haya sido cometido con intención. Y la mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal son dolosos. Son muy pocos los que son por culpa o son ¿no? Sin intenciones. La destitución automática en el personal administrativo. Tanto para los auxiliares de educación como el personal administrativo les aplica el artículo 29 del Decreto Legislativo 276. Ahora dirán, ¿por qué al auxiliar se le aplica esto, la Decreto Legislativo 276? Esto lo dispone la tercera disposición complementaria final del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, que nos señala que los auxiliares de educación se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Asimismo, el artículo 29 de la norma del decreto legislativo 276 nos señala que la condena penal privativa de la libertad por delito doloso cometido por un servidor público lleva consigo la destitución automática. En conclusión, profesores auxiliares y personal administrativo, la destitución automática se aplica ante la condena, ante la sentencia condenatoria, no por delito doloso o por los delitos especificados en la ley 29988. Una vez que se tenga toma conocimiento de la sentencia condenatoria, de manera automática se realiza la separación, la destitución. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento administrativo disciplinario de los docentes. ¿Qué se le exige al docente? Tenemos aquí la pregunta. Dice que la profesión docente se ejerce a nombre de la sociedad para el desarrollo de la persona y en el marco de compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los niños y niñas. Esta ética exige al profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno. Asimismo, el artículo 56 de la Ley General de Educación nos señala que, por la naturaleza de la función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral
y salud física y mental, que no pone en riesgo la integridad de los estudiantes. Estos son pilares, el tema del comportamiento ético y moral, pilares de la carrera pública magisterial. Ya, esto también se encuentra reforzado en los principios de probidad y ética pública. Del mismo modo, el artículo 4 de la Ley de Reforma Magisterial nos señala que el docente brinda servicio público esencial dirigido a completar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Cuando hablamos de una enseñanza de calidad, cuando satisface la ansiedad de aprendizaje, tanto objetivos como estrategia, organización y monitoreo. Asimismo, hablamos de equidad respecto a la igualdad de oportunidades y derechos. Y pertinencia, que esta enseñanza debe ser oportuna y conveniente, ¿no? Asimismo, el docente debe coadyuvar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral del estudiante, razón de ser de su ejercicio profesional. En conclusión, que el docente está en la obligación de ejercer la docencia con idoneidad profesional, a fin de brindar un servicio educativo de calidad y concretar el derecho de los estudiantes en un ambiente de cultura, de paz y democracia. Aquí, cuando hablamos de cultura, paz y democracia, se ha venido viendo casos en las instituciones educativas en donde existen conflictos personales entre docentes, con su personal, con el personal administrativo, incluso con los auxiliares de educación, que está conllevando un clima laboral no insoportable, que conlleva incluso en algunos casos lo que es la renuncia por parte de los docentes contratados, en estos casos los que estarían viniendo como en el año de gestión académica. Y en este clima institucional, amerita una sanción disciplinaria, pues conforme lo hemos visto en el artículo 3 de la Ley de Reforma Magisterial, asimismo el artículo 56 de la Ley General de Educación, que nos dice que el docente debe coadyuvar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral del estudiante. Asimismo, debe concretar, ¿no?, este servicio en un ambiente de cultura, de paz y democracia. Y bien es cierto, la Oficina de Procesos Disciplinarios no ha estado atendiendo las denuncias o quejas anteriormente, pues este año sí se va a atender y se va a sancionar a todo docente, auxiliar o personal administrativo que se encuentre involucrado en esta situación. Pues no solamente basta del agresor, no solamente se va a sancionar al agresor, también a aquel docente que reaccione, ¿no?, de manera no profesional o no idónea. Se ha visto circunstancias, videos de agresiones físicas entre docentes incluso, ¿no? Pues esto va a meritar a una sanción, pues esto viene a ser una falta grave, que merita una sanción de cese temporal. Y al cuánto de la sanción va a depender de la gravedad de las circunstancias y la forma como éstas se realizan. Asimismo, tenemos los principios y deberes que deben cumplir los docentes. Como hemos hablado de probidad y ética pública, nuevamente la ley de reforma ministerial nos refuerza, ¿no?, que este es un principio consagrado en el artículo 2 de la ley de reforma ministerial, que nos dice que la actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política de Perú y la ley de Código de Ética de la Función Pública y la presente ley. Cuando hablamos de principio de probidad y ética pública, no, esto implica que todo funcionario o servidor público debe de actuar con rectitud, honradez y honestidad en el desarrollo de la función pública, principio que constituye la base de los deberes éticos contemplados en la propia norma, como la neutralidad, transparencia, el ejercicio adecuado de cargo y el uso adecuado de los bienes del Estado. Entonces, la probidad y ética pública vienen a ser unos principios que se exige su cumplimiento a los docentes. Deberes que deben cumplir los docentes. Los deberes se encuentran establecidos en el artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial.
Está por demás ya señalado los cuales son sus deberes, pues cada docente, auxiliar y personal administrativo conocen también sus funciones, sus deberes. Ya, entonces, vamos aquí. El incumplimiento de los principios y deberes anteriormente señalados, ¿a qué va a conllevar? Conlleva a una responsabilidad administrativa y a posibles sanciones. ¿Cuáles son las posibles sanciones? Tenemos lo que es para los docentes, la amonestación escrita, la suspensión, el cese temporal y la destitución. Bien. La suspensión va desde un día hasta 30 días sin goce de remuneraciones, el cese temporal desde 31 días hasta 12 meses, y la destitución consiste en el término de la carrera pública magisterial producto de una sanción administrativa. Cabe precisar que aquel docente que es destituido se encuentra impedido de retornar a la carrera pública magisterial, ¿no? Y los casos, esto se sanciona para aquellas faltas que son muy graves, como el hostigamiento sexual, la falsificación del título pedagógico, ¿no? U otras faltas que hagan imposible mantener el vínculo laboral, ¿ya? Muy aparte, cabe precisar que estas sanciones no eximen de la responsabilidad civiles y penales que hubiera lugar. Hace momento le mencionaba, ¿no? Que en los temas de hostigamiento sexual, ha tenido casos que docentes han mantenido relaciones sentimentales con sus estudiantes, en donde en sede penal, de hecho, que se va a archivar. ¿Por qué? Porque ahí se evalúan otros presupuestos. Y si el estudiante es mayor de 14 años ha brindado consentimiento, pues no hay delito. No obstante, para la sede administrativa, esto no es un comportamiento ético ni moral, lo cual hemos señalado son pilares y razón de ser de la carrera pública magisterial. Por ende, el docente va a terminar con una sanción de destitución. Y esta sanción de destitución amerita que nunca más vuelva a ejercer la docencia en ninguna institución pública o privada. Adicional a ello se agrega lo que es la inhabilitación para ejercer cargo público por el periodo de 5 años. Que quiere decir que el docente que es destituido nunca más va a poder ejercer la docencia, ¿no? Ni reingresar a la carrera pública magisterial en ninguna institución, sea pública o privada. Anteriormente se veía que aquellos docentes que eran instituidos podían prestar enseñanza de las instituciones educativas privadas. No obstante, ahora con el nuevo sistema del Nexus PAC, no se está identificando a aquellos docentes y qué pasa cuando la institución educativa privada contrata a uno de estos docentes, también recibe una sanción por la Comisión de Procesos Sancionador de Instituciones Educativas Privadas, que también está a cargo del OGEL. Bien. Aquí vemos el tema de los casos en donde que la investigación de denuncia corresponde al director de institución educativa. Cuando le corresponde al director investigar y sancionar, ¿no? Por aquellas faltas que son leves o aquellas faltas que pueden ser consideradas como no leves, que puedan ameritar sanción de amonestación escrita o suspensión. El mismo artículo 88 nos señala cuáles son aquellas faltas administrativas que pueden ser consideradas leves o no leves. Tenemos lo que es el incumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del programa curricular, el incumplimiento de la jornada laboral en la que se desempeña el profesor, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente. La tardanza y una asistencia injustificada, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente también. La evasión de su obligación, de ser el caso, no colaborar en las evaluaciones del rendimiento de los estudiantes. Y el incumplimiento de los otros deberes o obligaciones establecidas en la ley que pueden ser calificadas como leves o faltas consideradas como no graves o no leves. Bien, aquí hablamos de famoso lo que es los hechos de tardanza e inasistencia justificadas. Aquellas tardanzas ameritan una sanción disciplinaria. No, el director está en la obligación de identificar aquellas tardanzas injustificadas o aquellas faltas y proceder a la sanción, muy independiente del descuento remunerativo que corresponde. O sea, venir viendo, ¿no? Que los directores muchas veces ocultan, ¿no? Estos hechos
no por favorecimiento a algunos docentes, porque son de repente sus amistades, sus padrinos, no familiares lejanos, cercanos, no sabemos. Pero si el director no realiza este tipo de sanción disciplinaria, no ejerce la sanción disciplinaria, el director es pasible de una sanción también de cese de suspensión o cese temporal, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Por el incumplimiento de sus funciones. Ahora, en cuanto a las faltas de inasistencia injustificadas, cuando se considera leve, cuando el docente inasiste hasta por 3 días consecutivos. Si falta 4 días consecutivos, ya se convierte en una falta grave, que corresponde a una sanción de cese temporal. Asimismo, si el docente inasiste por 5 días discontinuos durante un periodo de 2 meses, viene a ser una falta leve, que le corresponde sancionar al director. Pero si inasiste ya 6 días en el periodo de 2 meses, corresponde a una sanción de cese temporal, el mismo que está a cargo de la CEPAD. Ahora, muchos dirán, ¿no? Esta contabilización de los 5 días discontinuos se contabiliza desde el primer día de que ha inasistido el docente. No se contabiliza por mes completo. Se ha visto muchos casos donde los docentes dicen, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, inasisten a la semana una vez. No, en el mes de marzo inasistió 3 días. Y en el mes de 3 veces, 3 días, ¿no? En días discontinuos. Y en el mes de abril inasiste 2 días, un día. Entonces tenemos 4 días discontinuos ahí, pero ellos contabilizan lo que son los meses completos. No obstante, para el conteo de este mes, si el docente inasiste, por ejemplo, el día 9 de marzo, y naciste de manera discontinua durante todo el mes de marzo y abril, que quiere decir que se va a contabilizar desde el 9. Del 9 al 9 de febrero es un mes, y del 9 de febrero al 9 de abril, del 9 de marzo al 9 de abril es un mes, del 9 de abril al 9 de mayo, 2 meses. Pues se contabiliza desde el primer día en que el docente ha empezado a inasistir. No se contabiliza por mes completo. Sí, aquí tenemos un esquema del procedimiento disciplinario que deben seguir los directores. ¿Cómo comienza este procedimiento disciplinario? Comienza con el traslado de la denuncia al docente para que pueda realizar su descargo en un plazo de 10 días. En este traslado de denuncia se debe especificar los hechos de manera detallada, los hechos que se le está imputando, así como la falta que ha cometido, ¿no? Y la posible sanción. Puede ser una amonestación escrita o una suspensión. Una vez realizado el descargo o no, el director tiene un plazo de 10 días para que pueda realizar investigaciones. Y una vez concluido este plazo de 10 días, emite la resolución, sea sancionando o archivando el caso. En caso de sancionar, debe remitir la resolución de sanción a la UGEL para que pueda hacer su registro en el legajo del escalafón, el legajo personal de cada docente, conocido como escalafón. Y acá tenemos algunos casos prácticos que vamos a desarrollar. Nos dice, ¿qué hacer en los casos en que un docente se exprese de forma inapropiada y presente documentos de temas personales a través de los grupos de WhatsApp? Bien, cabe precisar que la red social elegida por el director o subdirector de la elección educativa para realizar lo que son las coordinaciones de trabajo del personal a su cargo no debe ser utilizado de manera estricta para dicha finalidad. Y en los casos de expresiones inapropiadas o presentación de documentos de temas personales, el director de elección educativa debe realizar las recomendaciones al docente para que se abstenga de incurrir en dicha conducta. Y en caso de reiteración, no tiene el ejercicio de la facultad de iniciar el procedimiento disciplinario contra el docente por estas conductas inapropiadas. Cuando nos referimos a expresiones inapropiadas, se debe tener en cuenta que estas expresiones pueden ser groseras, conocidas como insultos, o vulgaridades relacionadas con el ámbito sexual. Pues conforme ya lo hemos señalado anteriormente,
los docentes en todo momento deben mostrar un perfil profesional. Ya no puede estar generándose conflictos en las reuniones, sea por grupos de WhatsApp o las reuniones personales. Ya muchas veces se ha visto en las reuniones que hay cruce de palabras entre docentes. Entonces, ¿qué corresponde al director? Hacer el llamado de atención. En caso de reiterancia, persistencia, este conflicto interno que existe en la institución educativa, ya debe adoptar las medidas disciplinarias correspondientes. Tenemos otro caso particular. Si un docente calumnia o agrede a otro docente sin medios probatorios, ¿cuál es la sanción? De acuerdo al artículo 48, literal B de la Ley de Reforma Magisterial, ¿no? Tipifica esta falta como una muy grave, que quiere decir que si el docente denuncia, ¿no?, de manera calumniosa, puede ser sancionado con cese temporal. Pues esta norma nos dice de manera explícita, se considera falta grave el ejecutar, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa. Que nos dice entonces, los docentes están prohibidos de mostrar, no, de realizar actos de calumnia, injuria o difamación, en este caso, no actos que pueden atentar contra el honor de otro docente o cualquier miembro de la comunidad educativa. Puede ser que los miembros de la comunidad educativa los forman todos, desde el estudiante hasta el director. Entonces, al advertirse una de estas faltas, el docente puede ser sancionado con cese temporal, que puede ir desde 31 días hasta 12 meses. ¿Qué hacer cuando un docente demuestra tardanzas de forma reiterada? Puede considerarse como faltas leves aun cuando cada año incurre en la misma conducta. Pues sí, las tardanzas son consideradas faltas leves, ¿no? Y estas tardanzas reiteradas al centro de trabajo deben ser valoradas determinando previamente un periodo de tiempo en el cual ocurrió dicha conducta. ¿Qué quiere decir? Son pasibles de ser sancionados los docentes que incurren en tardanzas o inculpan con su horario escolar, pueden ser sancionados con amonestación o suspensión por el director de la institución educativa. En caso de reiterancia, ¿no? En caso ya que el docente haya incurrido en 2 veces en amonestación escrita o suspensiones, a la tercera corresponde un cese temporal. ¿Qué quiere decir? Hasta 2 veces nada más puede ser amonestado o suspendido. Porque una tercera, el docente ya va a ser pasible de una sanción de cese temporal, porque ya se incurre en una falta grave. Bien, el no asistir a reuniones colegiadas o reuniones institucionales se considera falta, también es considerada una falta, el no asistir a las reuniones convocadas por el director. No, pues esto constituye el incumplimiento del deber establecido en el literal O del artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial, que señala que el docente debe, en todo momento, ayudar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa, y si fuera el caso de las instancias de gestión educativa descentralizada. Este apartado es concordante con el literal F del artículo 88.1 del Decreto Supremo, ¿no?, del Reglamento de la Ley de Reforma Ministerial. Pues configurar una falta leve, ¿no?, y es pasible de sanción con amonestación o suspensión por parte del director de institución educativa. ¿Qué sucede si el director de institución educativa incumple sus deberes o incurre en falta grave o muy grave? Les decía, si el director no está realizando sus funciones de corregir la conducta de sus docentes de institución educativa, al advertir esto, puede ser también pasible de una sanción de amonestación, sea suspensión, o de una sanción de cese temporal, dependiendo de la gravedad, ¿no?, de los hechos. Asimismo, se deja abierto, se pone en conocimiento que cualquier docente puede hacer la denuncia contra el director de institución educativa, ¿no?, de manera directa ante la UGEL. Aquí en la UGEL estamos atendiendo las denuncias, sean verbales o escritas. Y vamos a tratar de manejar aquellas denuncias con reserva de nombre para este año. Pues se está viendo, ¿no?, demasiados incumplimientos
de funciones en diversas instituciones educativas. Ya se va a proceder con las investigaciones y las sanciones correspondientes. Es por eso que estamos realizando este taller a manera de prevenir, ¿no?, aquellas conductas que puedan ameritar sanción disciplinaria, tanto para los docentes, auxiliares, personal administrativo y los directivos, que son directores y subdirectores. Bien, a continuación vamos a ver las investigaciones que están a cargo de la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario para Docentes, conocido como CEPAD. La CEPAD, si bien cierto, anteriormente ya hemos señalado que el director investiga y sanciona aquellas faltas que son leves y consideradas como no leves, no que ameritan sanción de amonestación escrita o suspensión. La CEPAD se encarga de investigar aquellas faltas graves y muy graves que ameriten sanción de cese temporal y destitución. ¿Cuáles son aquellas faltas graves y muy graves? Las tenemos de manera explícita señaladas en el artículo 48 de la Ley de Reforma Magisterial y artículo 49. Así no cabe precisar, señores profesores, que aquel docente que haya incurrido 2 veces en el cese temporal, a la tercera ya se considera una falta muy grave, por ende va a corresponder la destitución del servicio. Por eso tengan bastante cuidado e incurrir en faltas administrativas que puedan ser sancionables con cese temporal. Una tercera se va a conllevar a una destitución del servicio. Y como ya les decía, la destitución del servicio impide el regreso a la carrera pública magisterial. Bien, acá tenemos un flujograma del procedimiento administrativo disciplinario para docentes a cargo de la CEPAD. Tenemos la denuncia que puede ser verbal o escrita. Si es escrita, ingresa por mesa de partes, ¿no? Y si es verbal, la recibe el secretario técnico. La denuncia escrita es puesta a conocimiento de la titular de la entidad, quien deriva a la CEPAD, y el secretario técnico pone en conocimiento a los miembros de la comisión permanente de la CEPAD. Una vez que la CEPAD reciba la denuncia, inicia con las investigaciones preliminares que conlleva a la indagación del hecho. Pues empieza con la recabación de medios probatorios como son testimonios, capturas de WhatsApp, grabaciones, capturas de pantalla, de chats, todo posee instrumento que pueda ser considerado como medio de prueba. Una vez recabado todos estos medios de prueba, la CEPAD emite un informe preliminar que es puesto en conocimiento del titular de la OGEL. Titular de OGEL emite la resolución de instauración de proceso multidisciplinario y notifica al docente para que en un plazo de 5 días pueda presentar su descargo. Realizado o no su descargo, la CEPAD realiza lo que son las investigaciones complementarias. ¿En qué se basa esto? En recabar aquellos medios probatorios que van a servir para determinar la responsabilidad del docente. Una vez culminado esta investigación complementaria, se emite un informe final de instrucción. Este informe final es elevado nuevamente al titular del objeto para que presente lo que es para que pueda emitir la resolución de sanción o absolución. El procedimiento administrativo disciplinario de los auxiliares de educación y personal administrativo. Bien, ya me combinado con el proceso disciplinario de los docentes. Ahora, tema del auxiliar de educación y personal administrativo. El proceso disciplinario de los auxiliares de educación y personal administrativo es muy distinto al de los docentes, por cuanto, ¿no? Los auxiliares de educación y personal administrativo, su régimen disciplinario es el régimen del servicio civil, regulado en el título 5 de la ley 357 de la ley del servicio civil, así como en el título 6 del libro primero del reglamento general de la ley del servicio civil. ¿Cuáles son los principios que rigen también a los auxiliares de educación y personal administrativo?
Es el mismo principio que los docentes, el principio de probidad y ética pública. Ya también es aplicable a todos los servidores. Esto nace del Código de Ética de la Función Pública. Este es aplicable tanto a docentes, personal administrativo, como a cualquier funcionario o servidor. Deberes de los auxiliares. Los deberes de los auxiliares se encuentran estipulados en el artículo 219 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. No, en ellos comprende respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia, cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo. Ejercer su función en armonía con los comportamientos éticos y cívicos sin realizar ningún tipo de discriminación, sea por motivos de raza, origen, sexo, idioma, religión u opinión o cualquier condición económica. También tiene como deber contribuir con la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la institución educativa de la comunidad local y regional. Cuidar y hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes de las instituciones educativas a su cargo. Asegura que sus actividades se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de derechos humanos, la Constitución, la solidaridad, tolerancia y desarrollo de una cultura de paz y democracia. Cumplir con los principios, deberes y provisiones del Código de Ética de la Función Pública, otros que se escenan en la presente ley. Vemos que acá nuevamente hablamos del tema de la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democracia. Ya esto está involucrado el tema del clima laboral e institucional al que les hacía mención en estos momentos, ¿no? Tanto los docentes como el auxiliar administrativo y personal administrativo deben de velar siempre, tener estricto respeto a los derechos humanos, tener una conducta tolerante y desarrollar sus actividades en una cultura de paz y democracia. Evitar los conflictos internos, por favor. Como ya le dije, este año se va a desplegar acciones y se va a sancionar a aquellos que estén generando conflictos internos. ¿Ya? Obligaciones de los servidores públicos, el personal administrativo. ¿Dónde están sus obligaciones? Se encuentran estipuladas en el artículo 21 del reglamento del decreto legislativo 276, así como sus provisiones señaladas en el artículo 23 del decreto legislativo 276. ¿Cuáles son las obligaciones del personal administrativo? Es cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, salvaguardar los intereses del Estado, concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos, conocer exhaustivamente las labores de cargo, observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo. Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter. Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública. Asimismo, el personal ministerial se encuentra impedido de realizar, ¿no? Se encuentra prohibido de realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo. Percibir retribución de terceros para realizar o omitir actos de servicio. Realizar actividad política partidaria durante el cumplimiento de sus labores. Emitir opinión a través de los medios de comunicación social de asuntos del Estado. Celebrar por sí o por terceras personas o intervenir directo o indirectamente en los contratos de su entidad. Realizar actos de hostigamiento social conforme a la ley de la materia. Entonces, el incumplimiento de los principios de probidad y ética pública, así como los deberes de los auxiliares establecidos para los auxiliares y el personal administrativo, bajo el régimen legislativo 276, va a conllevar a una responsabilidad administrativa y a las siguientes sanciones. En el tema de los auxiliares y personal administrativo se tiene lo que son tres tipos de sanciones, ¿no? La amonestación escrita, la suspensión y la destitución. Vemos que es muy diferente al tema de los docentes. Los docentes tienen cuatro tipos de sanciones. La amonestación escrita, suspensión, cese temporal y la destitución. Pero para los auxiliares y personal docentes solamente tenemos tres. La amonestación escrita ya viene, ¿no? Es la llamada de atención. Cuanto a la suspensión, es suspender el servicio
sin goce de remuneraciones que va desde un día hasta 12 meses. En cuanto a la institución, igual consiste en el término del vínculo laboral entre el servidor y la entidad pública. Del mismo modo, se deja claro que las sanciones señaladas no eximen de la responsabilidad civil y penal que hubiera lugar. Autoridades del PAC. Tenemos lo que son aquí en este cuadro de manera específica quiénes son las autoridades. En el tema de los auxiliares y personal administrativo es muy distinto su procedimiento disciplinario. Pues en los docentes hablamos de director y la CEPAT. Sin embargo, acá hablamos de órganos instructores y órganos sancionadores. El órgano instructor va a ser el jefe inmediato y el órgano sancionador viene a ser la Oficina de Recursos Humanos. Esto es para los casos de amonestación estricta de suspensión. Pero para aquellos casos de destitución, ya el órgano instructor viene a ser la Oficina de Recursos Humanos y el órgano sancionador, el titular de la UGEL. ¿No? Para aquellos casos de, ya que ameriten una sanción de destitución. Y acá vemos un flujograma del procedimiento administrativo disciplinario de los auxiliares y personal administrativo. La denuncia también puede ser ingresada por escrito o de manera verbal. Si es escrito, ingresa por mesa de partes y si es verbal, directamente al secretario técnico. En ambos casos, el secretario técnico, una vez que recibe lo que es la denuncia, realiza las investigaciones preliminares. ¿No? Estas son la recabación de medios probatorios, testimonios, las indagaciones o la recabación de cualquier instrumento que pueda servir de medio probatorio. Una vez ya culminada la investigación preliminar, emite su informe de precalificación. ¿No? En el informe de precalificación puede declarar no lugar a trámite y archivar la denuncia, o si no, puede recomendar el inicio del proceso administrativo disciplinario. Este informe de precalificación va dirigido al órgano instructor. Me lo dije, el órgano instructor viene a ser el jefe inmediato. Si se recomienda lo que es el inicio del proceso disciplinario, el órgano instructor emite la resolución apertura del proceso administrativo disciplinario. Esta resolución se notifica al personal, al servidor, ¿no? Para que pueda hacer su descargo en un plazo de 5 días. Realizado o no su descargo, el órgano instructor puede realizar también lo que son las investigaciones complementarias y una vez culminadas se emite el informe final de instrucción hacia el órgano sancionador. El órgano sancionador nuevamente notifica el informe final de instrucción y envía, no, notifica al servidor para que dentro de paso de 2 días pueda solicitar informe oral. Este informe oral está regulado, ¿no? Por el principio de inmediatez, a fin de tener el testimonio directo o la defensa directa del servidor, ¿no? Asimismo, una vez realizado el informe oral, el órgano sancionador emite la resolución sancionando o absolviendo al servidor. El mismo que se notifica y se ejecuta a partir del día siguiente de su notificación. Cabe precisar acá, profesores y personal administrativo y auxiliares, que las resoluciones de sanciones se ejecutan a partir del día siguiente de su notificación. Por más que apelen, esta sanción se va a ejecutar, ya hasta que el órgano superior la resuelva. Igualito, o sea, no cabe la suspensión de la sanción acá. Sí o sí se ejecutan las sanciones. Bien, hemos culminado con la breve exposición. Vamos a pasar a absorber las consultas y las preguntas que hayan hecho llegar.
¿Alguna pregunta para poder dar por culminado, si no, el presente taller? ¿Alguna pregunta a los profesores presentes o auxiliares? Doctor, buenas tardes, estimados colegas. Bueno, he estado atento a la exposición, doctor, felicitarle y a la vez quizás sacarme una duda, ¿no? Si un personal ha sido absuelto administrativamente y todavía continúa el proceso a nivel judicial, y si por A o B ese personal a nivel judicial, bueno, es sancionado, ¿cómo queda la parte laboral del trabajador, doctor? Bien, bien sea administrativo es absuelto y en sede penal es sancionado, ¿a qué nos va a conllevar? A una destitución automática. ¿Ya? Que nos dice la destitución automática, se aplica por cualquier sentencia condenatoria por delito doloso o por aquellos especificados en la ley 29.988, que son los temas de hostigamiento sexual, apología al terrorismo, proxenetismo, parricidio, feminicidio, aquellos delitos graves. Entonces, si es sentenciado, se aplica la destitución automática. Ya, doctor, mientras tanto, el personal bueno, tiene esa dificultad, ese problema, lo que nos preocupa, por ejemplo, en el caso de los directivos, es que no hay, el año pasado me acuerdo que en algún momento manifestaban de que iba a haber un reemplazo para este año, un presupuesto, ¿no? Porque es bien cierto que el personal que haya sido, que esté en este tipo de problemas, pero si no hay reemplazo, la responsabilidad es para los directivos y no sé cómo se ve ese aspecto de tratar de cubrir esa plaza, doctor. No se escucha, doctor, no se escucha. Lo que se ha implementado para este año es que el MINEDO está otorgando presupuesto por 3 meses para aquellos casos de los docentes que son separados de manera preventiva. ¿Ya? Ahora, esta separación preventiva, el personal que se encuentra a cargo de salvaguardar de que sea cubierto esta plaza es el área de recursos humanos, de acuerdo a la ley de reforma magisterial. Ya entonces, para este año, como le digo, se está implementando el presupuesto de 3 meses para poder también la CEPAT acelerar lo que son las investigaciones y dar por culminado, ¿no? Ahora hay que tener presente esto, le decía, el acuerdo de la ley 29.988, la medida de separación preventiva va a seguir vigente. Como usted mismo lo ha dicho, de repente en sede administrativa nosotros dentro del plazo lo absorbemos o sancionamos, pero no obstante, el tema penal es mucho más largo y más tedioso. Si lo absolvemos y en sede penal aún no ha culminado, la medida de separación preventiva aún va a seguir vigente. En estos casos, entonces, ya eso escapa de nuestras responsabilidades, porque si nosotros dejamos de aplicar la normativa, también somos posibles de una sanción disciplinaria. Doctor, ¿eso aplica también para personal administrativo y auxiliar, doctor? La ley 29.988 aplica para todos, sea docente, auxiliar o personal administrativo. Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra consulta o duda, por favor, para poder absolverlas? A ver, este es el momento para que puedan realizar sus consultas. Después deben inmerse un procedimiento disciplinario, por más simple que sea, es importante que también conozcan sus derechos, la forma como van a proceder. Ya es muy importante, por eso absolver las consultas en este momento. Pues otro taller programado de esta manera ya va a ser muy difícil durante el año, si ya se estará programando para el siguiente año. Por favor, realicen todas sus preguntas para poder absolver en este momento. Doctor, con las disculpas del caso, por favor, sería bueno que nos pueda compartir la información porque está muy interesante, sinceramente, para poderlo analizar también con calma. Le agradecería, por favor.
Se va a compartir lo que es este video, pues está siendo grabado. Asimismo, se va a compartir el PPT, ¿no? Al grupo de que tenemos consultas FAT y también se va a tratar de remitir a los demás grupos de trabajo. Ya por eso es importante, por favor, realicen sus consultas. Todo va a quedar grabado y para que puedan revisar posteriormente. Miss Pamela, por favor, realice su pregunta. Acaba de levantar la mano. Muy buenas tardes, profesora Paola Blas, de la institución educativa Juan Santos Atahualpa de Santa Ana. Disculpe mi desconocimiento, pero hace un par de años atrás decían en la cual de repente si habían estudiantes que a partir de los 14 años decían que había sido consentida, toda esta relación, podrían de repente en ese aspecto no seguir el proceso de denuncia y todo eso, ¿no? Pero escuché que el año pasado había cambiado un tanto esas leyes. ¿Me podría, por favor, doctor, especificar eso, si se ha cambiado, ¿no? Porque escuché algo, ¿no? Ujú. Gracias. Bien, tema penal, en sede penal, como yo lo dije, se persiguen otros fines, que se persigue el delito. Ya, y el delito se persigue lo que son los presupuestos, tanto subjetivos como objetivos. Ahora, en el tema de los menores de edad, a partir de los 14 años tienen libertad en su sexualidad. ¿Qué quiere decir? Si hay consentimiento, quiere decir que no es delito, ¿ya? Por eso es que se habla bastante de que en sede penal muchas veces los casos de hostigamiento sexual pueden terminar en archivamiento. Pero este caso de hostigamiento sexual para el sede administrativo es muy distinto, pues en sede administrativa sí se les puede sancionar, por cuanto lo que se persigue en sede administrativa es la conducta ética y moral del docente. De ahí pues no es idóneo, ¿no? Que un docente mantenga lo que es una relación sentimental con sus estudiantes, sea docente, auxiliar o personal administrativo, se ha venido sancionando a todos ellos por realizar dichas conductas. Cabe precisar que para los docentes la norma es más drástica. Sí o sí se elimina en la institución. Ahora, en personal administrativo y auxiliares también se exige la destitución, pero esto es todavía pasible de graduación. Ya, eso es lo que cabe precisarlo. Y si tienen alguna otra consulta, por favor, realizarla. Bien, a ver, profesores, ya que no hacen preguntas, vamos a sobre acá una consulta interna. Se ha visto en todos estos procedimientos disciplinares que está llevando la UGEL que los docentes presentan sus descargos antes de tiempo. Quiere decir, que llegan a enterar de que una persona los ha denunciado, empiezan a presentar sus descargos. Si bien cierto, esos descargos son admitidos y son incorporados al expediente, pero la etapa idónea donde presenten descargo es cuando se inicie el procedimiento administrativo disciplinario, cuando se formaliza. Y cuando se formaliza este proceso disciplinario, se formaliza con la resolución directoral, que dispone la apertura del proceso administrativo disciplinario. Ya, entonces, con esta resolución, cuando se les notifica, tienen un plazo de 5 días para que puedan presentar descargos y los medios probatorios. Pues, en esta resolución de apertura del proceso disciplinario, va a ir especificado los hechos
la conducta que se le está tipificando, ¿no? En qué falta se tipifica, la falta de tipificar, mejor dicho, la posible sanción, así como vaya junto los medios probatorios. Entonces, en ese instante puede presentar su descargo. Y si ha presentado descargo de manera anticipada, esto va a ser valorado ya en el informe final que es que emita la CEPAL. Sí, aquí en el proceso disciplinario de los auxiliares y personal administrativo también se veía que pueden solicitar informe oral. Ya este informe oral también pueden solicitarlo los docentes en su proceso disciplinario. ¿Cuándo es la oportunidad para solicitarlo? Es el momento de presentar su descargo. Pues si lo solicitan con posterioridad, esto puede ser rechazado por la comisión, ¿no? Y continúa con el procedimiento. Es muy importante que soliciten informe oral toda vez que son oralizados sus defensas, que quiere decir que de manera directa van a hacer llegar no su defensa, cómo ocurrir en realidad los hechos, ¿no? Y los medios probatorios con los que se cuentan para poder ser absuelto del procedimiento administrativo disciplinario o de los hechos imputados. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor, se lo hagan una vez. Doctor, buenas tardes. En tema de la sanción de destitución que conlleva la inhabilitación, ¿esa inhabilitación conlleva no laborar en todo el ámbito público o solamente a nivel de sector de educación? Bien, como les decía, la institución del servicio en el tema de docentes conlleva que el docente ya no puede ejercer de por vida, ¿no? Enseñanza pública, en enseñanza en las instituciones educativas públicas o privadas. Pero solamente se inhabilita 5 años de ejercer cargo público. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, su título pedagógico casi, si bien es cierto, va a tener validez, pero no le va a servir porque ya no va a poder ejercer el derecho de enseñanza en ninguna institución pública o privada a nivel nacional. Ahora, muchas veces anteriormente se burlaban de la normativa, ¿no? Porque un UGEL lo sancionaba con la institución, se iban a trabajar a otro UGEL. Pues ahora ya no va a ser posible esto porque a partir del año pasado, 2024, se implementaba, como le dije, el sistema Nexus PAC. Pues donde sea que quieran realizar una contratación, automáticamente el sistema le va a salir impedido y no va a poder, si bien puede adjudicar, pero no va a poder recibir su contrato y de manera automática le van a quitar la adjudicación. Ya es por eso que es muy importante que tengan conocimiento de esto. Ahora, si un docente sancionado con la institución, sabiendo que está destituido, se presenta una contratación en otra mujer, pues también va a ser denunciado por el delito de falsedad ideológica. Tenía presente que en la contratación presentan declaraciones juradas. Y estas declaraciones juradas, al presentarlas, ¿no? Que señalan que no tienen proceso disciplinario vigente, ni sanción administrativa, ni proceso penal, pues al advertirse que es falso, de manera automática la entidad, la UGEL, al advertir que son documentos, es una declaración jurada falsa, lo va a remitir al Ministerio Público y se va a iniciar un proceso por falsedad ideológica, así como nuevamente otro proceso disciplinario que va a meritar no solamente uno, ya va a ser dos instituciones. Y esto también queda registrado en las instituciones en el Registro Nacional de Servidores Civiles. ¿Alguna otra consulta?
Bien, entonces no habiendo más consultas, conmigo sería todo hasta el día de hoy y muchas gracias por su asistencia, ¿ya? Que tengan todos muy buenas tardes y gracias por haber asistido a este taller de concientización en materia disciplinaria y casos de atención de violencia escolar. Tengan todos muy buenas tardes. Su permiso.